del versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y habíamos terminado, no sé si se lo acuerdan, bueno, te los recuerdo, habíamos terminado con los beneficios de estar conectados, ¿sí? Y habíamos sacado 9 beneficios de estar conectados, y uno de esos beneficios, es el primero de todos, era la limpieza espiritual, y esto lo vemos en el versículo 3, que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿sí? En el Señor nosotros estamos limpios, ¿sí? Pero esa limpieza que tiene que ver con la condenación del pecado, ¿sí? Esa ya la hizo el Señor Jesucristo. Pero ahora quería referirme a una limpieza que debemos observar nosotros como hijos del Señor. ¿Me van siguiendo? ¿Se escucha bien? Si no me escuchan, me dicen pará, que no se escucha, total, no hay problema, estamos en vivo. Para eso, precisamente, ahora sí, vamos a posicionarnos en el versículo lema, ¿verdad? Que hemos leído. Mejor dicho, que he mencionado, pero que no he leído. Como dice 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es el versículo lema, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios precisamente quiere que sus hijos estén relacionados con Él. A ver, yo pienso ahora como padre, ¿no? Muchos de ustedes no son padres, pero tienen padre o madre, o alguien que hace las veces de padre o madre, ¿verdad? ¿Cómo quieren que esa relación esté? ¿Cómo desean que esa relación esté? Fluida, ¿verdad? O sea, que sea diaria, que sea de ida y vuelta, que haya intimidad. Recuerden lo que dijo el Señor: separados y de Él, dice, nada podemos hacer, ¿sí? Y Dios, cuando creó a Adán y a Eva, fíjense que ya entró el concepto del hombre social. ¿Qué significa esto? Que el hombre solo no puede estar. El hombre, cuando digo hombre, no digo hombre el hombre, sino la humanidad, ¿sí? La raza humana no puede estar sola. Es un ser que busca, por más parcos que sean, ¿cómo podría? Hay personas que son más sociables que otras, sí, de eso no vamos a discutir. Pero de que necesitamos socialmente estar conectados con alguien para poder desarrollarnos es indudable. Y si no lo hacemos, vamos a tener problemas, ¿verdad? Esta pandemia, una de las cosas que más afectó es precisamente las relaciones sociales. Por más que podamos relacionarnos así, a través de este medio, no es lo mismo, ¿verdad? Estar cara a cara, estar delante de una persona. Indudablemente nos afecta. La relación con Dios quiere que nuestra relación con Él sea directa. Pero para que esa relación funcione, hay algo que tiene que estar definitivamente puesto en raya, sobre todo de parte nuestra delante de Dios. ¿Y qué es? El pecado. El pecado. El pecado que cometemos diariamente, esa tendencia que tenemos en nosotros a
pero el mal, por más que seamos creyentes. ¿Sí? Pablo acá le está hablando a los creyentes. Y fíjense que le dice, limpiémonos de toda contaminación. Y si vos vas un poquito al contexto, me gustaría que vayamos al capítulo 6, a la última parte del capítulo 6. Ahí habla precisamente de que nosotros somos, ¿qué? Somos precisamente un templo del Señor. O mejor dicho, tenemos al Señor en nuestro corazón y el Señor nos ve a nosotros como a nuestro cuerpo, como un templo de lo que es el Espíritu Santo, o sea, de su presencia en cada uno de nosotros. Y en el versículo 14, se nos voy a dar nuestra versión para que entienda un poquito mejor lo que dice. Dice 2 Corintios 6:14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Y hay una pregunta: ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el pueblo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré y a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? Esta es una recomendación para los que somos creyentes, de que si queremos tener una relación fluida con Dios, tenemos que tener en claro que no podemos tener relación íntima con los incrédulos. Y acá quiero hacer una aclaración muy importante. Esto no significa de que te tenés que meter en un convento, de que te tenés que meter en una iglesia y aislarte del mundo. Porque esto se entendió mal muchas veces en la historia del cristianismo. Muchos se agarraron de esto para apartarse definitivamente y no tener relación con nada, al punto tal de pensar de que cualquier tipo de deleite, pongámoslo así decir, era pecado. O sea, esos son los que se llamaban el escepticismo. O sea, no tenemos que ir a los extremos, pero sí tenemos que ser equilibrados. Sí tenemos que ser inteligentes. Y a eso apela el Señor. Lo comparo con la pandemia que estamos transitando, ¿verdad? Si nosotros hacemos y nos relacionamos sin ningún tipo de digámoslo así, de barbijo o de distanciamiento social con las personas, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Nos contagiamos. Indudablemente, si el otro está enfermo nos va a contagiar, y si nosotros estamos enfermos, lo vamos a contagiar. ¿Sí? Pero la solución, quizás alguno me va a decir, pero vos estás en contra del gobierno. Yo no estoy diciendo eso. La solución no es aislarte totalmente. La solución es ser inteligente, ¿sí? Y es marcar un distanciamiento social y usar las medidas de protección necesarias. Pero vos no te podés aislar de las personas. Y no estás viviendo una irrealidad, es algo irreal lo que estás viviendo. Y eso es también con respecto a la relación de nosotros con el mundo. El Señor no te dice que no le hables nunca más a un incrédulo, si no nadie se va a convertir. ¿Entendés la diferencia? Lo que te está diciendo es que no agarres su costumbre, que no te contagies, que no tengas relaciones íntimas con él, porque siempre vas a salir perdiendo vos. Siempre me acuerdo de una frase que dijo alguien, ¿no?
cuando uno está en un pozo, ¿sí? Es más difícil levantarlo del pozo en el cual está, es más difícil sacar a una persona del pozo que la persona que está dentro del pozo, tirarlo adentro del otro. ¿No es así? Por una relación de gravedad. Todo cae, ¿verdad? Es mucho más fácil arrastrar uno adentro del pozo que alguien levante a alguien del pozo. Y esto es una enseñanza también para nosotros en nuestra relación con el mundo. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser inteligentes. No tenemos que aislarnos totalmente. Pero sí tenemos que saber protegernos. Y una de las protecciones que el Señor me dice es: no tengas relación íntima o no intimes con el mundo, con el incrédulo, porque te va a terminar llevando al mundo. Y es así. No tenemos que ser más inteligentes que Dios, porque no lo somos. Y tampoco tenemos que ser temerarios, porque no nos ha llamado a eso el Señor. ¿Se entiende el concepto? Avancemos, porque si no, se nos va el tema. Volvamos entonces a 2 Corintios 7:1. Entonces, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas del Señor, limpiémonos. ¿Qué tengo que hacer? En el transitar diario en el mundo y adentro mío, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestra limpieza comprende una acción doble. Anoten esto: nuestra limpieza comprende una acción doble: apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Recordemos que estamos hablando de la limpieza espiritual, ¿sí? Vosotros ya estáis limpios, dijo el Señor. Pero ahora tenemos que ser conscientes de que esa limpieza la tengo que hacer todos los días delante de Dios. Nuestra limpieza consiste entonces en una acción doble: apartarnos del pecado, vuelvo a repetir, y volvernos a Dios. ¿Sí? Aspectos a tener en cuenta para una limpieza espiritual. Primero, debo reconocer que mi tendencia al mal no nace de afuera hacia adentro, no viene de afuera hacia adentro mío, sino que sale de adentro mío y va hacia afuera. Eso es algo que es de Dios, es de Cristo, es algo revolucionario, ¿sí? Porque el hombre es generalmente, y es tendencia natural, sobre todo porque el hombre tiene pecado, el hombre y la mujer somos pecadores, de culpar al otro, de echarle la culpa al otro de lo que me está pasando a mí. Y Dios me dice que esto no es así con respecto al pecado. El pecado no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro, sale de adentro y va hacia afuera. Mira lo que dice en Marcos capítulo 14. Vamos a leer la Biblia. Marcos capítulo 14. El Señor está hablando. Si hay alguien que sabe del corazón humano, es el Señor. De eso no vamos a discutir, ¿verdad? Si hay alguien que te conoce más que vos, es el Señor. Y el Señor, hablando con sus discípulos en aquel tiempo, les dijo, entre otras tantas enseñanzas, les dijo lo siguiente: Marcos 7:14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Vamos de nuevo. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, presten atención a lo que les voy a decir. Lo vuelve a repetir. Como buen maestro, el Señor repite muchas veces lo mismo para que se les grabe en la cabeza y para que se nos grabe en la cabeza. Cuando se alejó la multitud y entró en su casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Ahora son los íntimos los que le preguntan al Señor sobre lo que Él quiso decir. Y Él les vuelve a repetir:
y le preguntan, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera, lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Aquí estaba hablando de los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, o sea, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, los homicidios. Y fíjate, los hurtos, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, un hurto y un homicidio hay diferencia, ¿no? Pero es pecado igual. Las avaricias, fíjate esto, las avaricias, ¿sí? ¿No hay avaricia en tu corazón? Las maldades, los engaños, la lascivia. Lascivia, ¿sabes qué es? Es ese deseo enfermo por apetitos sexuales, ¿sí? ¿Sabés quién despierta la lascivia? Y ten mucho cuidado con esto. La pornografía, que está a la orden del día, lamentablemente. Y te lo digo entre los creyentes. Tengamos cuidado, el diablo es muy astuto. La envidia, las maledicencias, o sea, maldecir. De eso estamos acostumbrados, ¿no? Cuando hablamos a veces somos una boca de jarro, como decían los abuelos. ¿Qué boca, mamá, el nene? La soberbia. ¿Cuánta soberbia tenemos? La insensatez. ¿Sí? Insensatez es alguien que nada... El insensato es alguien, un necio que nada le importa, dice cualquier cosa, no se hace cargo de lo que dice, es un irresponsable total. Ese es un insensato. En algunos estoy metido yo. No sé vos si te metiste en alguno de estos, pero yo acá en algunos estoy hasta la mano, como dicen por ahí. ¿Y de dónde sale? Del vecino de al lado. El Señor me dice que sale de tu corazón. Ahora, es bueno saber de dónde sale. ¿Para qué? Para atacar ese lugar que es de donde sale. ¿Y qué armas tenemos? El Señor no nos deja solos. A los creyentes. Guarda que esto lo estamos refiriendo a los creyentes. Si no sos creyente, no intentés ser bueno porque te va a salir mal. No intentés ser bueno porque no vas a poder. Porque adentro del corazón está la maldad. Si no sos creyente, abrir el corazón al Señor y decirle, Señor, cambiame, porque yo no puedo. Entra en mi vida y limpiame mi corazón con tu sangre. Pero para los que somos creyentes, una vez que reconozco que el mal está en mí, ¿qué debo hacer? ¿Te acordás que dijimos al principio? Apartarme del pecado y acercarme a Dios. Dos cosas, no solamente apartarme del pecado, apartarme del pecado, pero acercarme a Dios. Porque si me aparto del pecado, mi carne va a seguir luchando por el apetito que tengo por el pecado, ¿sí? Y voy a terminar en lo que dice Pablo allí en Romanos, cuando dice, yo quiero hacer el bien, pero siempre hago el mal. ¿Por qué? Porque no es solamente apartarme del pecado, sino lleno mi espíritu con Dios, vuelvo al pecado. Por eso es necesario llenarme de Dios, llenarme de su palabra, que su palabra fluya en mí. Ese es el secreto. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay alguien que era un hombre muy, digamos así, muy sincero. Se equivocó, como nos equivocamos nosotros, un pecador, como todos nosotros, pero hay algo que había en él que era su sinceridad y su arrepentimiento sincero. Y fue el rey David. Muchas historias, ¿verdad?, del rey David.
Pero en el Salmo 51 él nos da una pista. En el Salmo 51 que escribió él dice lo siguiente. Vamos a leer hasta el versículo 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sí? Aquí hay una pequeña introducción. ¿Cómo lo hago? En primer lugar, anotá. Orando. En primer lugar, orando. Ten piedad de mí, Dios. Al que tenés que ir en busca del perdón constantemente es al Señor. Porque el pecado lo cometemos contra el Señor. Si bien el pecado es algo que me hace mal a mí, le hace mal a mi vecino, a los que tenemos al lado, el pecado es terriblemente contagioso, es peor que este virus que estamos transitando, peor. Se contagia muy fácilmente y hace mal. Al que ofendemos es a Dios. Transgredimos su propia ley y ofendemos a Dios. Por eso debemos orar a Dios, ¿sí? Presentarme delante de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. No ocultarme, no esconderme, no pensar que Dios no me va a escuchar, porque Él es muy astuto también. Él sabe, y a veces trabaja en nuestra conciencia diciendo, no, sos un desastre, mirá lo que hiciste, mirá que te mandaste, ni te va a escuchar. Entre paréntesis, David, cuando escribió este salmo, había hecho un desastre. Había cometido un homicidio para tapar un pecado de adulterio. O sea, fíjate lo que había hecho David. ¿Sí? ¿Y cómo fue David? Fue a Dios diciendo, Señor, vos sabés que soy. Tenés piedad de mí. Tenés piedad de mí. Y este Dios que escuchó a David, porque a David lo escuchó, te va a escuchar a vos también. Me escucha a mí y te escucha a vos. No tengas ninguna duda de eso. Orando. Versículo 3 dice, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Confesando. Orando. Segundo, confesando. Anotando. Debo confesar, debo decir, Señor, hice esto. ¿Por qué confesar? Porque confesar significa ponerme de acuerdo con Dios y reconocer que eso que estoy haciendo está mal. Eso es confesar, decirle a Dios, esto que hice, Dios vos sabés, esto está mal. Ponerme de acuerdo con Dios en que eso está mal, eso es confesar, decir, Señor, contra ti he pecado, he hecho esto. Tercer lugar, ahora vamos a 1 de Juan 1:9. Es muy importante esta también, 1 de Juan 1:9. Dice allí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Subrayá en tu Biblia. Él es fiel y justo. Estamos hablando del Señor. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Algo que tenés que hacer, creer. Creer que el Señor es fiel y justo. Que tu perdón nunca depende de vos. ¿Entendés lo que te digo? Ni del pastor, ni de la iglesia, ni de tu mamá, ni de tu papá. ¿Sabés la palabra de quién está en juego con el perdón tuyo? De Dios. Y luego
vuelve con lo mismo, es muy astuto, él te hace creer de que nunca te va a perdonar, de que no, no le dé bolilla a esto, si vos sos así, ya sos un desastre, no vas a cambiar. Eso es la voz de Dios. Pero Dios me dice, yo soy fiel y justo. No depende de vos, mi amigo, depende de mí, es mi palabra la que está en juego, es la sangre de Cristo la que está en juego. ¿Sí? Y yo no borro con el codo lo que digo. Si yo te digo que te voy a perdonar, te voy a perdonar. ¿Sí? Qué maravilla, ¿verdad? Qué seguridad. Creyendo, en tercer lugar. Y por último, acercándome. Es lo que decimos de forma resumida. Apartarme del pecado, confesándolo, y acercarme a Dios. Porque si no me acerco a Dios, otra vez voy a caer. Y otra vez voy a caer. Santiago 4:8, mirá lo que dice. ¿Crees esto vos? Ahí se actuamos como que no creyéramos nada, ¿no? Nos quedamos esperando que las cosas se resuelvan solas. Dice, y él se acercará a vosotros. Pecadores, dice Santiago, un hombre totalmente práctico. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ¿sí? ¿Cuántos somos de doble ánimo, no? Purificad vuestros corazones. Muchachos, esto es así. No te quedes lamentándote, pobrecito, soy un pecador, no voy a poder cambiar. No. Volvé al Señor y tener la confianza de que Él se va a acercar a vos. Entonces, resumiendo, habíamos partido entonces de 2 Corintios 7:1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Nuestra limpieza comprende una doble acción: apartarse del pecado y volverse a Dios. Dos cosas, no solo apartarse del pecado, apartarse del pecado y volverse a Dios. Habíamos mencionado algo muy importante que tenemos que saber, que el pecado está acá adentro, no adentro del corazón de mi hermano, acá adentro, y es ahí donde empieza a trabajarse. Y esto me lo reveló el Señor, ¿sí? Y una vez que reconozco esto, tengo que, en primer lugar, orar, confesar, creer que voy a ser perdonado por la sangre de Cristo y acercarme a Dios. Quiero al Señor que bendiga su palabra y que sea de bendición, como fue para mí el haber introducido un poco por arriba, ¿no?, en este tema, y que el Señor pueda bendecir. Amén.